Y el tema del día de hoy es una comunidad que se enlaza con lo eterno. Una comunidad que se enlaza con lo eterno. ¿Sí? Y quiero empezar hablando de este tema, una comunidad que se enlaza con lo eterno. Quiero empezar hablando de aislamiento versus comunidad. Porque estos son, creo, dos pensamientos o dos actitudes que a veces los cristianos tenemos. Y déjame desarrollar un poco esta idea. El aislamiento afirma lo siguiente. Afirma que la vida es mejor en soledad, que no necesitamos a los demás y que el hacer comunidad es una pérdida de tiempo. Hay personas, no solamente en el mundo, hay personas aún en la iglesia, ¿verdad? Que de alguna manera, ¿verdad? Tal vez no en su totalidad, ¿verdad? Pero de alguna manera tienen estas ideas o por lo menos viven como si tuvieran estas ideas. Algunas personas piensan que el aislamiento es algo bueno, algo que hacer. Y déjame leer otra vez, ¿verdad? El aislamiento afirma que la vida es mejor en soledad, que no necesitamos a los demás y que el hacer comunidad es una pérdida de tiempo. Tal vez, ¿verdad? Puede ser esos cristianos que sí son parte de una iglesia, pero realmente no conocen a nadie de la iglesia. Sí van a la iglesia los domingos, pero realmente no tienen amigos en la iglesia. Y tal vez, ¿verdad? No que lo pensaste de esta manera, pero de alguna manera este concepto, ¿verdad? Se ha arraigado en ti que cuando se te invita a hacer comunidad, lo ves como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Vamos a juntarnos, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a reunirnos entre semana y tú dices, tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? No quiero perder mi tiempo, ¿verdad? Y eso nos hablaría, ¿verdad? De haber aceptado de alguna manera esta idea del aislamiento. Pero el hacer comunidad afirma lo contrario, ¿sí? Hacer comunidad afirma que la vida es mejor cuando estamos juntos, que necesitamos a los demás y que el hacer comunidad es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida. Entonces, una persona que ha aceptado esta mentalidad, esta idea de hacer comunidad, entiende que hacer comunidad es una de las mejores cosas que podemos hacer, que estamos mejor cuando estamos juntos, que estás mejor cuando tienes amigos, que estás mejor cuando las personas te conocen y cuando tú conoces a otras personas, ¿sí? Y algo que debemos de pensar cuando consideramos estas dos opciones es que la verdad que corre a través de la Biblia es que tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad, ¿sí? Tú puedes aceptar la idea del aislamiento, la idea de que estar solo está mejor, la idea de estar solo, de vivir en soledad está mejor, o puedes aceptar, ¿verdad?, que hacer comunidad es lo mejor. Pero la realidad es que la verdad que corre a través de la Biblia es que tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Al ser creados a la imagen de Dios, somos seres relacionales. Y, ¿verdad? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Que somos seres relacionales. Tú y yo anhelamos, disfrutamos y queremos tener relaciones personales con otras personas. Y esto tiene que ver, o esto apunta, ¿verdad?, a que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Hay algo acerca de Dios que a veces no consideramos, pero ve este siguiente punto acerca de la naturaleza de Dios. Dios ha existido eternamente en una comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una parte central de nuestra fe. Tú y yo creemos en Dios en tres personas. Sí, es difícil de explicar, ¿verdad? Pero eso es lo que creemos. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, ¿sí? Y cuando tú piensas en esto, nos damos cuenta de esta realidad. Dios ha vivido en una relación de amor por la eternidad. Es por eso que cuando tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos en nuestra propia naturaleza el ser relacionales, el querernos relacionar,
cercanamente, íntimamente con otras personas. Queremos conocer a otras personas, queremos que otras personas nos conozcan, ¿verdad? Cuando digo conozcan, no estoy hablando de, hola, mi nombre es Roberto, no, es que te conozcan, ¿verdad? Que sepan tu historia, que te amen. Tú quieres conocer a los demás, quieres conocer su historia, quieres amar a las demás personas. Y ese anhelo que tú y yo tenemos por comunidad, que sentimos por tener comunidad, por relacionarnos en amor, ¿verdad? Da testimonio de que fuimos creados para ser parte de algo más grande que nosotros. Y tú y yo tenemos que conectarnos con esa realidad. Cuando tú eres parte de la iglesia, y si lo vas a hacer de la mejor manera, es importante que tú despiertes a esta realidad, que tú fuiste creado para ser parte de algo más grande que tú. Sí. La comunidad supera lo temporal y se enlaza con lo eterno. Y aquí es donde yo quiero desarrollar un poco esta idea de qué tan importante es la comunidad, el hacer comunidad. Qué tan espiritual es hacer comunidad, y tiene que ver con este título. Sí, la comunidad supera lo temporal y se enlaza con lo eterno. Y déjame te lo explico de esta manera. Si tú eres una persona que crees en la vida después de la muerte, que la mayoría de los cristianos creemos, Ernesto, ¿verdad? Creemos en la vida después de la muerte. Pero al mismo tiempo, ¿crees que la vida es mejor cuando estás solo? Y que el hacer comunidad es una pérdida de tiempo. Si ese eres tú, si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo creo en la vida después de la muerte, pero esta idea de hacer comunidad, de conocer a otras personas, de que me conozcan a mí, no me llama tanto la atención. Yo prefiero mi soledad, yo prefiero estar solo. Entre menos me conozcan, mejor. Entre menos yo conozca a otros, mejor. Entonces, imagínate que la vida después de la muerte no incluye el estar con Dios. Esa vida de la que tú crees, esa vida después de la muerte de la que tú crees, imagínate que no incluye estar con Dios, ni el vivir en una comunidad de hombres y mujeres redimidos. Porque dices que crees en la vida después de la muerte, pero no crees en el hacer comunidad. Y lo que te queda, ¿verdad? Si piensas en esto, lo que te queda es un mundo en el que al final de todo estás solo, ¿sí? Y a ninguno de nosotros nos llama eso la atención, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos llama la atención, ninguno de nosotros queremos vivir una eternidad en soledad, ¿verdad? Porque tenemos que entender, ¿verdad? Esa idea de hacer comunidad. Y si yo creo en la vida después de la muerte, tengo que poner atención a lo que la Biblia dice de esa eternidad de la cual supuestamente tú y yo creemos y de la cual supuestamente tú y yo queremos ser parte, ¿sí? La comunidad cristiana, y eso es muy importante, la comunidad cristiana es un anticipo de la eternidad, donde todos los pueblos y razas seguirán siendo una sola familia delante de Dios. Si algo tal vez no sabías tú, la eternidad se trata de comunidad, ¿sí? La eternidad no se trata de que cada uno de nosotros estemos viviendo eternamente solos, ¿sí? Independiente de todos los demás, que estamos viviendo por la eternidad en nosotros mismos, aislados de los demás. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la Biblia nos dice, pero además a ninguno de nosotros nos gustaría vivir una eternidad solos. ¿O cuántos sí? ¿Cuántos dirían, sí, Roberto, yo me apunto por esa? Una eternidad solo, ¿verdad? Donde no tengo relación con nadie, ¿verdad? No tengo ninguna interacción con nadie. Estoy yo solo en el universo. Y diríamos, no. Eso no es lo que yo quiero. Entonces, la comunidad apunta a lo que la Biblia nos habla de la eternidad, ¿sí? Y en la eternidad, la Biblia nos dice que tú y yo vamos a ser parte de una familia. Una familia compuesta por personas de todo el mundo, personas de todo tipo de raza, de todas las naciones del mundo, ¿sí? Esa va a ser la comunidad. Ahora, esta idea de que somos una familia, ¿verdad? O que vamos a ser una familia en la eternidad. Tenemos que entender que desde la perspectiva de Dios, tú y yo y todos los seres humanos somos ya una familia. Delante de Dios somos una familia. Todos los seres humanos,
todas las razas, todas las naciones, todos los pueblos. Somos una sola familia. Y si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes que abrazar esta realidad. Todos los seres humanos son mi familia. Todos los seres humanos son parte de mi familia. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú necesitas abrazar esa verdad. Debemos de vivir abrazando esta realidad que todos los seres humanos somos una familia. Y la verdad es que hay muchas personas que se rehúsan a aceptar que todos los seres humanos somos una familia. A veces por asuntos religiosos, a veces por posiciones políticas, pero nos rehusamos a aceptar que somos una familia, o por lo menos nos rehusamos a tratar a los demás como si fueran parte de nuestra familia. Sí. Pero déjame te muestro este pasaje que nos muestra en el entendimiento que los cristianos estamos teniendo de cómo Dios nos ve. Y es la evolución en la traducción del Proverbios 8:31. En Proverbios 8:31, la sabiduría, ¿verdad? Es como si la sabiduría estuviera hablando, ¿sí? Y la sabiduría está hablando acerca de cuando Dios creó el mundo. ¿Sí? Entonces, imagínate, lo que está hablando es la sabiduría y dice lo siguiente, ¿sí? Y vamos a ver esta primera versión, la versión Reina Valera, que es una traducción de las renovaciones como del año 1960. Sí, esta es la revisión que se usa. La primera fue como en el año 1500, pero en el año 1960 se le hace una actualización a esta versión. Y fíjate cómo lee el pasaje. Dice, la sabiduría hablando, dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Está hablando de Dios y en la creación. Dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, aquí tú puedes ver a los traductores de la Biblia traduciendo. Acuérdate que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y estoy hablando de lenguajes antiguos, ¿verdad? Hace más de 2000 años. Entonces, los traductores están traduciendo este pasaje del original y lo traducen de esta manera. Me regocijé en la parte habitable de su tierra, dice la sabiduría, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Pero luego avanzamos en el conocimiento, en entender mejor a Dios. Y en la siguiente versión, la nueva versión internacional, lo traduce de la siguiente manera. Dice, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Eso es 1999. Los traductores de la Biblia están entendiendo mejor lo que Dios en su palabra nos está diciendo acerca de la humanidad. Pero luego llegamos, creo que es el año 1999, sí, que dice lo siguiente, dice, y esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, qué feliz me puse con el mundo que Él creó, dice la sabiduría. ¿Cuánto me alegré? ¿Con qué? Con la familia humana. 2010, me equivoqué en la fecha. ¿Sí? En el 2010 los traductores de la Biblia llegan a este entendimiento. No, lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? No solamente está hablando en forma genérica de los hijos de los hombres o del género humano. No, lo está diciendo de una manera más personal. La sabiduría lo está diciendo de una manera más personal. ¿Cuánto me alegré con la familia humana? Entonces, parte de hacer comunidad es entender que somos parte de la familia humana. No todos los que estamos aquí somos familia de sangre, ¿verdad? O sea, no somos hermanos, no somos primos. Lo que nos une es una fe, un Señor, un bautismo. Pero aparte de eso, somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia humana. Y esta idea de que todos los seres humanos somos parte de la familia humana debe de sobreponerse a cualquier posición política, debe de sobreponerse a cualquier posición religiosa. Tú y yo debemos de ver a los demás seres humanos como parte de nuestra familia, ¿sí? La comunidad cristiana es un anticipo de la eternidad, les decía ahorita. Si tú crees en la vida después de la muerte, pero no crees en la comunidad, entonces no te va a gustar la vida después de la muerte.
Si tú eres cristiano, ¿verdad? Y quieres vivir eternamente en el futuro, pero no crees en hacer comunidad, no te va a gustar la eternidad. Porque la eternidad implica o se trata de comunidad. La comunidad cristiana que tenemos ahorita es un anticipo, sí, con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, ¿verdad? Pero la comunidad que tú y yo hacemos aquí en la iglesia es un anticipo de la eternidad. Juan escribió el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es difícil de entender, de leer, porque Juan está teniendo visiones, Juan está viendo cosas, pero una cosa que no es difícil de interpretar es esta visión que tuvo Juan acerca del cielo, acerca de la nueva tierra. Y fíjate lo que él escribe. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Eran tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono de Dios y del Cordero. El Cordero es Jesús. Vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Esta es la visión que Juan tiene de la vida eterna. De a dónde vamos los seres humanos. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Somos salvos. Vamos a vivir eternamente. Este es el tipo de eternidad que Dios nos dice al que vamos. Una comunidad donde vamos a estar rodeados de otras personas. De otra raza. De otra nación. De otra tribu. De otro pueblo. Pero que tenemos algo que nos une y es nuestra fe en el Cordero. Por eso ellos pueden terminar diciendo, ¿verdad? Todos juntos están unidos diciendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y de quién? Y del Cordero. Pero cuando pensamos en esta idea, ¿verdad? La eternidad se trata de comunidad. No vamos a estar solos en la eternidad. Vamos a ser comunidad. Vamos a ser un grupo que no se puede contar. Muchos, ¿sí? De hombres y de mujeres redimidos que reconocemos que somos salvos gracias a lo que Dios hizo, gracias a lo que Jesús hizo, ¿sí? Y qué bueno, ¿verdad? Es poder mirar hacia el futuro y decir, va a ser comunidad. Pero la Biblia nos dice algo. La Biblia nos dice que esta comunidad, y ese es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros, esa comunidad de la cual vamos a ser parte eternamente, debe de empezar hoy. Debe de empezar aquí en la tierra. Debe de empezar mientras estamos aquí. No podemos esperarnos, ¿verdad? El hacer comunidad aquí en la tierra es como irnos ejercitando, es como irnos preparando para aquello que vamos a hacer eternamente. Es parecido, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye, como cristiano tienes que ser un adorador. Tienes que adorar a Dios, tienes que cantar, tienes que alegrarte en la presencia de Dios. Oye, cuando vengas los domingos a la iglesia, canta, levanta tus manos, alégrate. Pasa un buen tiempo en la presencia de Dios, porque adivina qué. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona, ¿verdad? Que estás aquí, voy a llegar cuando ya pase la alabanza porque no me gusta mucho, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer en el cielo, verdad? ¿O qué vas a hacer en la vida eterna si se trata de adorar a Dios? Parte de lo que vamos a hacer es adorar continuamente al Señor. ¿Sí? Pero volviendo a la idea de hacer comunidad, así como debes de ser una adoradora aquí en la tierra, es porque anticipas lo que va a ser la eternidad. El hacer comunidad aquí en la tierra es que anticipamos también lo que va a ser la eternidad, pero debe de empezar ahora. Y la Biblia habla muy bien de hacer comunidad aquí en la tierra. La Biblia piensa que es una idea genial hacer comunidad aquí en la tierra. Yo les he dicho esto tantas veces, ¿verdad? La idea de la iglesia, ¿verdad? No nació en un ser humano.
No es que un ser humano un día se sentó, se puso a pensar y dijo, a ver, ¿con qué idea puedo salir el día de hoy? Ok, ya sé, vamos a inventar la iglesia. No. La primera persona que habló de la iglesia fue Jesús. La primera persona que dijo, voy a edificar una iglesia, fue Jesús. Y Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tú y yo podemos estar seguros que la idea de la iglesia, el concepto de la iglesia, nació en el corazón de Dios. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que los seres humanos a lo largo de los años y de los siglos no la hemos regado mucho y hemos distorsionado el plan de Dios. Hemos distorsionado el plan de Jesús. Esta idea que Jesús tenía de la iglesia, de una comunidad de personas que se amaran, que se respetaran, que se sirvieran los unos a los otros. A lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, nosotros los seres humanos, con nuestros errores, con nuestros pecados, ¿verdad?, hemos corrompido esa idea. Sí, ¿verdad? Hay mucho de verdad cuando personas que no son cristianas te dicen, es que la iglesia ha hecho mucho daño. Y nos apuntan, ¿verdad?, a los abusos de la iglesia en la Edad Media, a la Santa Inquisición y aún a los problemas de la iglesia moderna. Y muchas veces, ¿verdad?, tenemos que admitir que tienen razón al criticar la iglesia. Pero que nosotros nos hayamos equivocado, que los seres humanos distorsionemos la iglesia, no significa, ¿verdad?, que ese es el concepto de iglesia que Jesús tiene. ¿Sí? El concepto de iglesia que Jesús tiene es una iglesia donde las personas hacemos comunidad, donde las personas nos amamos, donde las personas nos respetamos, donde la iglesia y la comunidad de la cual somos parte es luz del mundo, es sal de la tierra. Es donde esta comunidad, en lugar de hacer mal en el mundo, hacemos bien en el mundo. En lugar de juzgar a los demás, levantamos a los demás. En lugar de estar mandando gente al infierno, estamos anunciando el evangelio de la gracia que dice que todos tenemos acceso a la salvación y a la gloria de Dios. Esa es la verdadera comunidad de la cual Dios quiere que tú y yo seamos parte. Y cuando tú y yo empezamos a ser parte de la comunidad aquí en la tierra, la Biblia dice que eso es muy bello. La Biblia dice que eso es muy beneficioso para nosotros. Fíjate cómo lo dice. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. ¿Por qué? En la iglesia debe de haber muy poco, ¿cómo se puede decir? No sé si la palabra es paciencia o muy poca tolerancia. En la iglesia debe de haber muy poca tolerancia con el chisme, con los malos tratos entre uno y otros, con la crítica por criticar, porque eso no es lo que es hacer comunidad. Ahora, cuando hay algo que se tiene que corregir, lo hablamos y lo corregimos, ¿verdad? Pero el chisme y la crítica simplemente por hacerlo, ¿verdad? Y que destruya la armonía de la comunidad, eso no es aceptable. Déjame leerte otra vez el pasaje para que a todos nos llegue, ¿verdad? Y entendamos lo que se espera de nosotros al hacer parte de una comunidad. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos. ¿Y qué? Y en armonía. Esa es la expectativa que Dios tiene de nuestra comunidad. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿verdad? Aquí es donde entran los grupos Conéctate. Y los grupos Conéctate, ¿verdad? Son estos grupos, como dije ahorita, que tenemos por 8 semanas en este caso. Vamos a tener 8 semanas de reuniones entre semana donde nos reunimos, pequeños grupos, 3 personas, 4 personas, 5, 6, 7, 8 personas. Nos reunimos en una casa, compartimos los alimentos juntos, oramos juntos, hablamos de la palabra de Dios juntos, pero también pasamos un buen tiempo, nos reímos, nos conocemos, celebramos nuestros cumpleaños, hacemos muchas cosas como comunidad. Y los grupos Conecta nos presentan esa oportunidad. Entonces los grupos Conéctate te brindan la oportunidad de hacer comunidad en tu iglesia. Este es el punto.
¿sí? Los grupos Conéctate te brindan la oportunidad de hacer comunidad en tu iglesia. Y déjeme tocar un poquito lo que hablé al principio. El ser parte o el ser parte de la iglesia o el asistir a la iglesia los domingos es el paso en la dirección correcta, ¿sí? Estás asistiendo, estás escuchando la palabra de Dios, estás adorando junto a otros creyentes, estás conociendo a otras personas, ¿verdad? Pero si no somos muy intencionales, este proceso de conocer a otras personas se puede volver muy lento, ¿sí? Hace tiempo yo estaba leyendo un libro, estaba leyendo el testimonio de una persona que había sido parte de la misma iglesia por 15 años. Imagínate, 15 años en la misma iglesia. Y era una persona fiel a la iglesia, asistía todos los domingos. Pero y era una iglesia grande. Y esta persona llegaba a la iglesia, entraba por la puerta, caminaba a la silla que él le gustaba sentarse todos los domingos, se sentaba en ese lugar. Y eso había hecho por 15 años. Pero después de 15 años, se dio cuenta de que no conocía a nadie personalmente. Conocía quién era el pastor, cómo se llamaba el pastor, o tal vez algún líder de la iglesia. Pero después de 15 años se da cuenta que no tiene amigos en la iglesia. Nadie de la iglesia ha estado en su casa. ¿Sí? Él no ha estado en nadie de las casas, en ninguna casa de los miembros de su iglesia. Entonces, ese error tenemos que corregirlo, porque muchas veces tú y yo podemos ser parte de una iglesia, pero si no somos intencionales, no estamos haciendo comunidad. No estamos creando relaciones. Especialmente, ¿verdad? Si no sirves en la iglesia, si no estás involucrado en algún ministerio, todavía se vuelve más difícil. Sí. Entonces, los grupos Conecta te brindan la oportunidad de hacer comunidad en tu iglesia. Las personas que son parte de un grupo pronto se dan cuenta de que no están solos, sino que son parte de la familia de Dios. Esta idea que estoy hablando ahora, somos parte de la familia humana, pero no solamente eso, somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la comunidad que estamos destinados a vivir eternamente con Dios. Tú y yo tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos diseñó para vivir con Él, para vivir nuestra vida con Él. La eternidad se trata de eso. Pero no solamente con Él, Dios nos diseñó para vivir nuestra vida en relación con los demás. Cuando Dios creó a Adán primero, ¿verdad?, antes de crear a Eva. Cuando Dios crea a Adán, ¿qué dice Dios de Adán cuando lo ve solito ahí con los animales? ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, simplemente no es bueno que estemos solos, ¿verdad? Y ese principio no solamente lo aplicas al hombre que no tiene esposa o a la esposa que no tiene a la mujer que no tiene esposo. No, ¿verdad? Porque eso puede suceder. Alguien puede quedar viudo, alguien puede decidir no casarse, ¿verdad? Pero el principio va más allá. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre o la mujer viva en esta tierra sin amigos, sin relaciones cercanas, sin relaciones significativas. De eso se trata, ¿verdad? Entonces tenemos que abrazar esta idea. Así cuando tú y yo pensamos en el deseo que tú y yo tenemos de vivir y de pasar tiempo con otros cristianos, de hacer comunidad, esa es una señal de una fe creciente. Tal vez no lo has pensado así, pero el que tú desees ser parte de la comunidad es una señal de tu fe. Es una señal de que tu fe está creciendo. Pero tenemos que estar alertas a esto, porque si no, lo opuesto sería lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo no anhelo ser parte de la comunidad? ¿Significará que mi fe no está creciendo, que no estoy entendiendo de qué se trata? Pero si tú anhelas hacer comunidad, eso significa que tu fe está creciendo, ¿sí? Cristianismo significa comunidad a través de Cristo. Ser cristiano significa ser discípulo de Cristo, ¿sí? Dice la Biblia que si alguien se acuerda me lo dice, ¿verdad? Pero en esta ciudad fue la primera vez que los llamaron cristianos, a referirse a los discípulos de Jesús. ¿Verdad? Los vieron cómo vivían, vieron cómo se trataban. Y qué increíble, ¿verdad?
que al ver esa comunidad de esos primeros cristianos en esta ciudad, cuando vieron cómo se trataban, dijo, ya sé cómo los vamos a llamar. Vamos a llamarlos cristianos. ¿Qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con Cristo, ¿sí? Vamos a llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque están viviendo la vida que Cristo los mandó a vivir. Están siguiendo los pasos de Cristo. Son amorosos, están llenos de gracia, están llenos de verdad, ayudan a los demás, sirven en nuestra ciudad. Vamos a llamarlos cristianos. Entonces, cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú te conviertes en un cristiano, ¿verdad? Pero el cristianismo, lo que hacemos juntos, eso es comunidad a través de Cristo. En otras palabras, lo que nos hace amigos, lo que nos hace hermanos, lo que nos hace estar juntos es Cristo. El ser parte de la iglesia es más que ser parte de un club. Es entender que estamos unidos a través de Cristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de los grupos Conéctate, ¿verdad? No estamos hablando de un club, estamos hablando de hacer comunidad, entendiendo que lo que nos une es nuestra fe en Jesús. Y cuando digo nuestra fe en Jesús, no estoy hablando de una actitud religiosa, ¿verdad? Donde, estamos unidos porque tenemos fe en Jesús. No, estamos unidos porque ambos, o todos los que somos parte del grupo, de la comunidad, entendemos algo. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Yo no soy salvo por mis obras, yo no soy salvo por lo que yo hago bien, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y cuando todos los que somos parte de la comunidad creemos eso, afirmamos eso, podemos relacionarnos con mayor humildad unos con otros, podemos ser más pacientes unos con los otros, podemos tolerarnos más los unos a los otros, podemos servirnos mejor los unos a los otros. Porque sabemos que lo que nos une es nuestra dependencia de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando hacemos comunidad, la iglesia pasa de ser un ideal, una institución o un lugar, ¿verdad? Porque a veces esa es la única forma que usamos la palabra. Voy a la iglesia, voy al edificio, voy a la iglesia. Pero pasa de ser todo esto a ser una familia. Nos sentimos que somos parte de una familia cuando hacemos comunidad. La idea de hacer grupos Conéctate, ¿verdad? Es que las personas que somos parte de un grupo lleguemos a conocernos de una manera más personal, respetuosa, siempre, ¿verdad? Hay principios, ¿verdad? Que tenemos en nuestros grupos, pero de una manera más personal. Se trata de ser honestos en nuestras reuniones que tenemos cada semana, ser transparentes acerca de nuestras vidas, acerca de nuestras dificultades, ser honestos, animarnos los unos a los otros. Y eso es lo que va a suceder. Entre más genuina y profunda sea una comunidad de la cual tú serás parte o eres parte, pensaremos más en los demás. Oraremos más por ellos y nos relacionaremos de manera más íntima, honesta y transparente. Cuando somos parte de un grupo, conéctate de la forma correcta, con la actitud correcta, con la intención correcta. Creamos ese tipo de relaciones donde conocemos a otros de una manera respetuosa, las otras personas nos conocen a nosotros de una manera respetuosa, pasamos tiempo juntos. Pensamos más en esas personas, oras por ellos, se apoyan mutuamente. A través de los años en Epicentro hay un sinnúmero de testimonios, ¿verdad? De cómo los grupos Conéctate se han apoyado, se han servido en tiempo de dificultad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de dolor. Y necesitamos eso, necesitamos reiniciar nuestros grupos, ¿sí? Entre más genuina y profunda sea una comunidad, como dije ahorita, vamos a poder estar más unidos con los demás, orando por los demás, entendiendo lo que está pasando en sus vidas. Así que con esta primera plática acerca de los grupos Conéctate, yo quiero simplemente animarte, ¿verdad? A que te conectes intencionalmente. ¿Por qué? Porque al conectarnos intencionalmente,
con otros cristianos, honramos la verdad de que estaremos unidos eternamente con ellos en Cristo. En otras palabras, ¿verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Volteas a ver a las personas que estamos aquí, ¿verdad? Y tenemos que ponerle fe, ¿verdad? Pero nos volteamos a ver entre nosotros y decimos, ¿sabes qué? Esta comunidad, si es verdad lo que yo creo, si es verdad lo que la Biblia nos dice, esta comunidad está compuesta de las personas con las cuales yo voy a pasar la eternidad. ¿Sí? Así que el hacer comunidad hoy, tú estás honrando esta verdad, tú estás honrando este principio, esta fe de que vamos a pasar juntos la eternidad. Y algo muy interesante también de la comunidad que a veces no pensamos es lo siguiente. El hacer comunidad nos une más a Dios. Hay personas que somos parte de la iglesia y sí, venimos los domingos, entramos, nos sentamos, adoramos, escuchamos la palabra, nos vamos, no creamos comunidad. Y llega un momento en que nos sentimos estancados espiritualmente. Ya me estanqué, no crezco, no siento la pasión que antes sentía por Dios, que me está pasando. Y muchas veces tiene que ver porque no has crecido en tu cercanía con Dios. Pero no es que hayas ignorado el reunirte o el cantar o el adorar, pero tal vez lo que has ignorado es el hacer comunidad. El hacer comunidad nos une más a Dios. Nuestra conexión con Dios muchas veces tiene que ver con nuestra conexión con las personas o con las demás personas. Y lo que nos impide amar más a Dios es lo que nos impide amar a las demás personas. O lo que nos impide amar más a las personas es lo que nos impide amar a Dios al final. Déjate leo este pasaje. Dice el pasaje en Juan. Dice, si una persona no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces los grupos Conéctate nos entrenan en esto, ¿verdad? Sí, yo quiero amar a Dios. Pero la Biblia tiene este pasaje, ¿verdad? Tan directo. Déjate digo algo, dice Dios. Si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo me vas a amar a mí? Dice Dios, sin que no me ves. Entonces, una de las maneras en que tú y yo aprendemos a amar a Dios, nos unimos más a Dios, es cuando aprendemos a amar a nuestro hermano. Qué increíble es esto. Ahora, piensa un momento en lo que te estoy diciendo. Si tú amas de mejor manera a la persona que está a tu lado, a la comunidad de personas que son parte de tu iglesia o de tu grupo, si tú los amas mejor, si tú los sirves mejor, eso te une con Dios. Porque es a través de amar a nuestro hermano que aprendemos a amar a Dios. Jesús, otra vez Juan, ¿verdad? Hablando es la palabra de Dios, dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y muchas veces lo he hablado yo aquí también, ¿verdad? Una de las maneras en que vemos a Dios en nuestras vidas es a través de las demás personas. Cuando aprendemos a aceptar a los demás, pero realmente con gracia, con gratitud, aceptamos a los demás. No los juzgamos. No vamos a un grupo Conéctate para juzgar y para criticar a los demás, sino para aceptar y amar a los demás. ¿Sí? Cuando empezamos a confiar en las demás personas, a depender de ellos, entonces Dios se vuelve más real en nuestras vidas. Dios se vuelve más personal, Dios se vuelve más accesible a nosotros.